de familia en general, yo siempre trato de explicarle a los clientes que muchas veces es mejor que uno tome la decisión sabiendo que deja de lado determinadas cosas, ¿sí?, que no son tan importantes para esa persona, para obtener otro que es más importante, en vez de dejar que un tercero, que en este caso va a ser el juez, que va a decidir de acuerdo a su propio criterio, con sus propias vivencias. Con respecto al tema de las sucesiones, generalmente, a ver, hay, yo digo, por ahí una fantasía o una creencia de que, por ejemplo, si hay dos herederos y uno de ellos no quiere hacer la sucesión, no se puede hacer la sucesión. Y eso no es así. En realidad, cualquiera de los herederos puede iniciar la sucesión, ¿sí? Y sí tiene que denunciar la existencia del otro heredero, lo tiene que citar, le van a mandar una cédula de notificación y el otro se puede presentar o no en el proceso sucesorio, ¿no? Entonces, y después, bueno, si se presenta en el proceso sucesorio, cuando sale la declaratoria, van a ser declarados como únicos y universales herederos los dos hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en realidad quien inicia el sucesorio es un nieto? ¿Puede pasar por su mamá o su papá? En principio, si el papá o su mamá están vivos, no. No. Ahora, si el papá o su mamá renunciaron a la herencia, ahí podrían. Pero son casos muy, muy especiales, ¿no? Bien. Si ha fallecido el papá o mamá, que es el heredero legítimo, digamos. Sí, pero ahí se pueden dar dos situaciones. Si papá o mamá falleció antes que el abuelo o la abuela, ahí se presentan directamente en representación de papá y de mamá. Se llama así, en representación. O sea, no tiene que hacer sucesorio de papá o de mamá. Bien. Ahora, si el abuelo muere antes que su papá y su mamá, o su mamá, y no se abrió el proceso sucesorio, ahí podría iniciarlo, pero le van a pedir la declaratoria de herederos porque se supone que cuando... Bueno, ese es otro concepto que voy a aclarar respecto de cuando uno es heredero, ¿sí? Se supone que si el abuelo muere antes que el papá o la mamá, los bienes del abuelo pasan a formar parte del patrimonio de papá y de mamá. Legalmente es así. ¿Por qué motivo? Porque la ley que dice que vos sos heredero forzoso, heredero del causante, la persona fallecida, a partir del fallecimiento de la persona. Y el tema de abrir el proceso sucesorio es una cuestión tipo administrativa, que de hecho por ese motivo hubo un proyecto o se habló de hacer un proyecto para que las sucesiones dejen de ser judiciales y pasen a ser notariales, ¿sí? En el sentido de que directamente cuando fallece una persona, si todos los herederos están de acuerdo, van al escribano y dicen, bueno, aquí está la partida de función de mi papá, de mi mamá, la partida de nacimiento mío, la partida de matrimonio, quiero y nos vamos a dividir los bienes de tal manera, listo. Entonces el escribano hace una escritura y listo, se terminó. Ahora, si alguno de los herederos no está de acuerdo, bueno, eso sí, supuestamente se podría impugnar judicialmente, ¿sí? O por ahí capaz que algún acreedor, capaz que eso, o sea, en principio es lo que se me ocurre, pero la idea que se tiró, porque no hubo ningún proyecto en sí, es que las sucesiones comenzaran a hacerlo los escribanos, como te cuento que pasa en otros países de Latinoamérica, que años
una señora de Venezuela me había consultado y yo comencé a averiguar e investigar, y en Venezuela existe ese sistema. O sea, las sucesiones las hace un escribano. Obviamente que, como te digo, al haber problemas en cuanto a cómo se va a dividir los bienes, eso llevaría ya a que se haga el proceso sucesorio en sede judicial, ¿no? Entonces, ¿quién es, digamos, el tema del heredero? Vos sos heredero del causante, de tu papá o de tu mamá, a partir del momento que la persona fallece. Pero entonces, si murió la mamá o el papá y el abuelo y la abuela, ¿tenés dos sucesos o cómo? No. No. Por eso por eso hice la aclaración. Vos como nieto, se te pueden dar dos situaciones, ¿sí? Que el abuelo haya fallecido antes que papá. Sí. En ese caso, después muere papá y como no se hizo el proceso sucesorio, vas a tener que hacer la sucesión del papá o podés hacerlo simultáneo también con el abuelo. ¿Se entiende? Ajá, sí. Sí, el papá muere primero que el abuelo. El papá muere primero que el abuelo. Cuando muere el abuelo, el nieto no tiene que hacer la sucesión del papá. Se puede presentar directamente con la partida de defunción del papá, con la partida de nacimiento del nieto y la partida de defunción del abuelo, en representación de su papá. Esa es la diferencia. Bien. ¿Mm? Esa es la diferencia, son momentos, digamos así, ¿no? Claro. Después está tener los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son los hijos y los padres del causante y el cónyuge supérstite. Cónyuge supérstite se llama al esposo o la esposa que quedó vivo cuando fallece el causante, ¿no? O sea, si no tiene hijos, entonces hereda el padre y la madre si están vivos, y la esposa o el esposo. Si no tiene hijos y no tiene ni padre ni madre, hereda la esposa. ¿Sí? Esos son los herederos forzosos. Si no tiene nada de eso, no tiene hijos, no tiene padres Ahora y no vamos. tiene esposo o esposa. Ahora vamos. Por eso, esos son, no, te estoy explicando, esos son los herederos forzosos. Sí. Y después tenés los legitimados. Al no tener ni papá vivo, ni mamá viva, ni hijos, ni esposa o esposo, ahí entran a heredar los hermanos. Ahí heredan los hermanos, que es los laterales. ¿Sí? Y si hay algún hermano fallecido, entonces heredan los sobrinos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los herederos forzosos y los legitimarios? Que los herederos forzosos son herederos desde el fallecimiento del causante y los otros cuando hay una sentencia judicial que así lo establezca. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, se puede dar el caso de que no se conozca que tiene hijos. Entonces se presentan los hermanos. Y resulta que después aparece un hijo que nadie sabía que estaba, pero está reconocido. Si está reconocido, ese hijo desplaza a todo el mundo. Se queda con todas las cosas. Bien. Esa es la diferencia. También puede pasar de un hijo no reconocido. Y ahí aquí quiero aclarar algo que aquí, digamos, en Salta, en el interior, se da mucho, que te dice, no, porque tiene un hijo con esta mujer, con otra mujer, y entonces como que todos dicen, ah, bueno, también le corresponde. Y no. O digamos, es un ni. ¿Por qué motivo? Porque es un ni. Porque es no, sí y no.
Sí le correspondería, pero para que le corresponda tiene que hacer un juicio de filiación, donde la justicia reconozca que con un ADN o, sí, con un ADN se determine que es hijo del causante, del muerto. Y digo no, porque hasta que no salga esa sentencia de filiación, no es heredero. Porque para que sea heredero forzoso, tiene que estar reconocido como hijo del causante. Entonces, generalmente, por eso digo, cuando alguien me diga, sí, tiene otros hijos de tal mujer, en tal otra, lo primero que yo pregunto es, ¿está reconocido? Y no, y bueno, no es heredero. Si quiere ser heredero, va a tener que hacer el juicio de filiación. Y a veces los juicios de filiación tienen su inconveniente de cómo probar el ADN. El ADN en realidad en ese caso lo podés probar si algún tío o alguna tía se quiere hacer el ADN, digamos, hacerse la muestra y te comparan con tu ADN y bueno, y ahí te da una aproximación. La otra es pedir la exhumación del cadáver y creo que, no sé si a través de los huesos o en los huesos conservamos ADN y se hace el tema del ADN con esa sustancia y ahí si se determina que tenés el 99,99%, entonces la sentencia va a ser favorable a la persona que está diciendo que es hija del causante. Si tiene hijos reconocidos, ¿se puede exigir a los hijos o a alguno de los hijos reconocidos que se haga el ADN también para...? No se puede exigir eso. No. Y te digo por qué. Es más, puede pasar que esas consultas también lo he tenido, de personas que reconocen como hijos y después dicen, no, pero este no es mi hijo. Después me enteré que no era mi hijo, no sé qué. Y digamos, él no puede pedir un ADN porque el reconocimiento fue voluntario. Ese es el tema. En todo caso, el que podría pedir la impugnación es el niño cuando cumpla 18 años, diciendo, bueno, yo quiero saber cuál es mi identidad real. Entonces ahí puedo pedir el ADN y bueno, ya no quiero ser, no sé, Toledo porque no, él no es mi papá. O aquel que se considere padre del niño, entonces él sí puede presentar una impugnación de filiación, se llama, y bueno, ahí pedir el ADN y con eso sí un juez puede ordenar que digamos, se le saque el apellido de la persona que lo reconoció. Pero si vos voluntariamente reconoces a un hijo como hijo, los hijos tuyos no pueden decir que se haga un ADN. No lo pueden desconocer. Bien, bien. Sí, tengo acá un mensajito de un oyente. Sí. Dice, señora Emilce, le hago una pregunta al doctor. Yo tengo una sola hija que vive en Sáenz Peña, Chaco. Sí. Ella no quiere saber nada de aquí de Salta, digamos, no quiere nada. ¿Cómo hago yo el día que me vaya al otro mundo? ¿Para quién va a quedar mi casa y mis bienes? Porque yo no tengo hermanos, soy hijo único. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema ahí? Es que en realidad legalmente va a quedar para ella. Aunque ella hoy haya dicho que no quiere saber nada de acá, ni de su papá, ni de nada. Exactamente. A ver, legalmente quedaría así. Ahora, si es que en la casa, departamento, no sé lo que tenga el oyente, queda ahí, la hija nunca viene a revisar nada, y bueno, probablemente alguien lo ocupe y después hará una prescripción 20añal y bueno, y se quedará con la casa. ¿No puede dejársela bajo testamento a otra persona que no sea la hija? Mira, en principio, como poder lo puede hacer. Es más, puede hacer hasta una donación con cargo. Y si la hija aparece después cuando él muere, sí puede reconocer, puede reclamar, no reconocer, puede reclamar hasta 2/3 del valor de la propiedad. Porque en realidad, a nivel de donación,
en estos casos solamente vos podés disponer 1/3 de ese inmueble, de ese bien, del acervo hereditario. Entonces, 1/3 sí es disponible. El resto, si es que se lo reclaman, bueno, va a tener que devolverlo. Tiene que pasar para los herederos. O sea, la diferencia del sistema... No podés desheredar a tus hijos. Es eso lo que quería explicar. En el derecho argentino, en el derecho civil argentino, no se puede desheredar como en el caso de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos vos haces un testamento y dejaste afuera a todos tus hijos y listo, no hay ningún problema. Aquí no. Aquí vos podés disponer solamente 1/3 de tus bienes. Y el resto, bueno, queda para tus hijos. Y ellos después decidirán cómo hacerlo, cómo resolverlo, cómo dividirlo y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta persona, digamos, si él quiere decir, bueno, no importa, si es que ella no quiere saber nada, listo, hago una donación con usufructo, o sea, la propiedad ya va a pasar a nombre de otra persona, pero él puede seguir viviendo ahí hasta que se muera. ¿Sí? El tema es que si la hija después se le ocurre presentarse, iniciar la sucesión, y bueno, el que recibió en donación después le va a tener que pagar los 2/3 restantes. ¿Sí? Otra aclaración respecto de las donaciones es que justamente el tema de al haber una donación, desde el punto de vista registral se consideran que esos títulos se llaman imperfectos y si vos querés vender esa propiedad quedaría saneado a los 10 años del fallecimiento de la persona, que es cuando se vence el plazo para que el heredero pueda reclamar. Entonces, si vos lo querés vender a esa propiedad antes de cumplir los 10 años del fallecimiento del causante, obviamente te lo van a querer pagar menos porque no saben si es que va a aparecer o no va a aparecer un heredero, esta heredera de Sáenz Peña. Pero bueno, es una posibilidad, es una opción. Es una opción. Ahora, ¿los sucesorios, una vez abiertos, tienen un plazo? No. El derecho, digamos, el proceso sucesorio, al ser un proceso voluntario, no tiene ningún plazo. O sea, no tiene vencimiento, no tiene caducidad de instancia, como se llama, que son los plazos en los cuales uno como parte o como abogado tiene para cumplir determinados plazos procesales, ¿no? Si te necesitan. Por si me necesitan, en el 11 40 83 41 36. Buenísimo. Doc, muchísimas gracias. Bueno.